hermano Diego Fernando Victoria. El hermano Diego Fernando Victoria Ochoa, que será el primer presentador de esta noche dentro del grupo de orígenes directos de la masonería. El hermano Diego llegó a conocer la luz masónica de la mano y guía del venerable hermano Ricardo Corso Acevedo, siendo iniciado en la muy respetable logia Francisco de Paula Santander, número 34, del Valle de Santiago de Cali, por el venerable maestro Carlos Alberto Aponte Mondragón, miembro activo y regular de la muy respetable logia Punto Fraterno número 38 de Tuluá. Igualmente se desempeñó como director de la Escuela Masónica de la Gran Logia Occidental de Colombia en el 2020. En su vida profana ha publicado las siguientes obras: Derecho y Valor, una aproximación a la teoría axiológica del derecho, editorial Leyer. Algunas posturas iusofilosóficas en torno al concepto del derecho editorial unilibre. Algunas posturas iusofilosóficas dentro del torno al concepto del derecho editorial unilibre. Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, editorial Leyer. Y hermenéutica jurídica, Procuraduría General de la Nación, así como varios artículos en revistas de derecho penal y filosofía del derecho. Actualmente es miembro de un número de la Academia de Historia del Valle del Cauca, donde ha publicado varios artículos sobre investigaciones relacionadas con ese eje temático. Fue profesor de la Universidad Libre, Facultad de Derecho y Unidad Central del Valle en las cátedras de Filosofía de Derecho, Hermenéutica y Lógica Jurídica. Es candidato a doctor en Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Queridos hermanos, gracias por su atención y continuaremos brevemente con la segunda parte y primera presentación del grupo número 2 de orígenes directos dentro de la historia de la masonería. Antes de darle el control de la presentación al querido hermano Diego Fernando, les tengo listo un pequeño párrafo para abrir el telón de esta primera presentación titulada Masonería y Contexto Histórico. La historia de la institución masónica ha estado permanentemente rodeada de un ambiente de misterio. La masonería, con sus orígenes directos, que comenzó con una gran agrupación de gremios en la Europa medieval, tuvo que sortear los muchos escollos que las religiones y los gobiernos pusieron en camino, por el único delito de ser completamente independientes. Quizás precisamente ese ambiente hostil evitó su desaparición, pero sin duda reforzó el halo de misterio que siempre lo ha rodeado. Querido hermano Diego Fernando, el piso es suyo. Comenzaré a enseñar su presentación. ¿Está listo, querido hermano? Queridos hermanos, entonces me ven y me escuchan, ¿cierto? Sí, lo vemos. Sí. Gracias. Gracias, querido hermano Felipe. Entonces, cuando yo le solicite el cambio, se lo haré saber. Por favor, comparta la pantalla. Por favor. Perfecto. Queridos hermanos, les voy a pedir de favor si pueden poner en silencio sus computadoras para poder hacer la grabación. Es que aquí hay algo que... Puede empezar, querido hermano. Todos, respetable hermano Iván Boluarte, respetable hermano Ballena, Felipe Vaca, queridos hermanos todos, mi muy venerable maestro Carlos Alberto Aponte Mondragón, compañeros de mi taller, un saludo muy cordial. Vamos a empezar un contexto nuevo. Vamos a empezar un contexto diferente. Vamos a introducirnos en 1000 años de historia. La Edad Media, con todos sus bemoles, no es la edad intermedia como Petrarca la consideró. No es la edad del oscurantismo. La Edad Media es la edad donde se forja el concepto de razón. Si bien es cierto, el concepto de razón surge en su plenitud diamantina en la Edad Moderna con el resurgimiento del clasicismo. En la Edad Media, en la Baja Edad Media, en la tardía Edad Media, es donde se acuñan los criterios que van a permitir modelarla y moldearla en el siglo XVII. En otras palabras, queridos hermanos, la libertad no se fragua desde el momento en que se rompen las cadenas. La libertad se fragua desde el momento en que el esclavo piensa que puede ser libre y opta por ella. Voy a empezar entonces mi introduciéndome en la Edad Media. Pero quiero decirles que esta
esta intervención está referida al contexto histórico como tal. Sí, hay aspectos masónicos que se van a tocar, pero la estrategia que tienen los orígenes directos de la masonería es enfocarla primero desde un punto de vista histórico y luego abordar ciertos elementos directos o correlacionables con la estructura de la orden masónica, tales como el templarismo, la constitución de los gremios, las construcciones y las artes. He titulado esta charla La Edad Media, contextos históricos concurrentes. La siguiente, querido hermano. Muy bien, ¿cuáles son las premisas de las cuales parte esta investigación? ¿Cuáles son las hipótesis que voy a intentar demostrar? La primera, queridos hermanos, personalmente encuentro que existen relaciones directas, que existen orígenes directos entre los principios de la masonería universal y el neoplatonismo como corriente de pensamiento filosófico que se desarrolló en la antigüedad tardía y en el inicio de la Edad Media, inclusive hasta el siglo VII. Yo encuentro que hay relaciones directas entre las posiciones, por ejemplo, del pensamiento de Plotino, por ejemplo, del pensamiento de la Escuela de Alejandría, donde recordamos a una de las primeras mujeres pensadoras como Hipatia. Hay una relación fuerte entre los principios que ellos desarrollaban, como la inmanencia, la trascendencia, la metempsicosis, la realidad y el orden racional, con otros principios que también desarrollaban, como era el uno, el nous o la conciencia y el alma. La masonería teísta, racionalista, se funda en la creencia de un principio universal que guía la existencia del cosmos y del individuo, un principio rector, creador o generador de procesos, al cual denominamos Gadú. Y también creemos, segundo principio, en la inmortalidad del alma. Esos elementos los encuentro yo en las estructuras neoplatónicas de los primeros siglos de la Edad Media. Estas teorías neoplatónicas que bebieron, sí, indudablemente, en el discurso original de Platón, pero que fueron modeladas, por ejemplo, por escuelas neopitagóricas o escuelas neonósticas, encuentran su punto culminante en la escuela de Alejandría, hasta que llega Justiniano en el siglo VI como emperador de Oriente y cierra la Academia de Platón en Atenas, el último vestigio de las escuelas neoplatónicas. Segundo, personalmente establezco que en el contexto de la Edad Media, de la edad el periodo de tiempo que me toca abordar, la masonería universal, como conjunto de reflexión y de actuación, no tiene un origen único. La masonería tiene orígenes diversos, por eso esta conferencia se llama Contextos históricos concurrentes, procesos sincréticos de carácter dinámico. Al no tener un origen único, la masonería es el origen de las circunstancias, tiempo, modo y lugar históricamente situadas. Por lo tanto, yo puedo decirte que no existe una masonería universal, sino que han existido varias masonerías que, unidas en lo sustancial, conservando lo sustancial, se han modelado y se han acrisolado de acuerdo a momentos históricos diferentes. Y por lo tanto yo puedo identificar, al menos como hipótesis, ya no en los orígenes indirectos que el hermano Iván tocaba con magistralidad, por ejemplo, en el lugar de la verdad de Egipto, en el templo de la vida en Tanis, yo puedo recordar ya como orígenes directos, por ejemplo, una estructura, un ámbito masónico fundado en el ámbito judeocristiano, fundado en el ámbito místico templario y fundado en el ámbito racionalista al cual la Edad Media, en la Edad Tardía, con la escolástica y la posescolástica, le abre las puertas. Como consecuencia del anterior, yo puedo afirmar en esta charla que la masonería universal es hija de su tiempo. La masonería universal es hija de su tiempo y en algunos casos muere con su tiempo para luego revitalizarse, renacer en otro contexto histórico, aunque conserva su esencialidad.
Esto me hace recordar un poco al hombre de Parménides y al hombre de Heráclito. El problema de la teoría del movimiento que se fraguaba entre estos dos pensadores. Mientras que Parménides era un prototipo de la inmovilidad, Heráclito lo era del fenómeno contrario de la movilidad. Parménides derrota a Heráclito completamente y triunfa la tesis del inmovilismo. Por último, queridos hermanos, y como premisa de abrebocas de esta charla, yo afirmo que la concurrencia de los procesos históricos de la masonería contribuyeron a la formación de la ciencia moderna, o al menos contribuyeron a la formación de los postulados de creación de la ciencia moderna. Y esos postulados se originaron en un periodo o en una fase de la Edad Media llamada Edad Media tardía. Acuñaron, le dieron los elementos a los racionalistas del siglo XVII y del siglo XVI, Newton y demás, para acuñar o para moldear los criterios de la ciencia moderna, los principios como tales, y aún hoy, en la posmodernidad en que nos encontramos, el devenir incesante del conocimiento sigue apelando a esos principios. Por lo tanto, yo no puedo establecer una sola masonería como un hilo conductor en el tiempo. No puedo entender al menos tres masonerías con puntos confluyentes en esencia, simbólicas todas, llenas de semiología, llenas de significado, pero con criterios circunstanciales históricos diferentes. De esas premisas parto. La siguiente, hermano Felipe. ¿Cuál es la línea de tiempo entonces que me toca abordar aquí? ¿Cuándo surge la Edad Media? Yo no quiero entrar aquí a hablar de denominaciones arbitrarias. El término Edad Media, desde el concepto de Edad Media, está cuestionado, pero al menos ha sido universalmente aceptado. Tiene sus críticas, pero al menos es universalmente aceptado que la Edad Media tiene una línea de tiempo que empieza desde la desintegración del Imperio Romano. Yo prefiero no hablar de caída, prefiero hablar de desintegración. Por allá a finales del siglo V, y se ha establecido el 476. No quiere decir que cuando llegó el 477 después de Cristo haya un cambio sustancial con lo que se vivió en la Edad Antigua. Los procesos concurrentes son imperceptibles al ojo humano, pero perceptibles a los cambios sociales, se permean en la sociedad. Pero podemos establecer, no voy a contradecir en esto a René Guibón ni a Henry Pirenne, los grandes historiadores de Roma, que el fenómeno no se presenta a partir de la desintegración del Imperio Romano, cuando un muchachito es depuesto del poder, el emperador Rómulo Augusto, de la dinastía de los Valentinianos, por un jefe germánico, por un jefe bárbaro llamado Odoacro y un pueblo llamado los érulos que venían de Escandinavia. Ese fenómeno histórico es prácticamente un mojón en la Edad Antigua y en la Edad Media. Pero no quiere decir que al otro día del derrocamiento estábamos en la Edad Media. Se viene un proceso de transición que está inclusive matizado por las causas que causaron esa desintegración. La caída del comercio, las hambrunas, la inestabilidad política en todos los órdenes, el fenómeno de la corrupción, la ineptitud de los gobernantes, la necesidad de los pueblos germanos por obtener las tierras y penetrar en las tierras del Imperio Romano, que lo hicieron de manera pacífica, pero también de manera violenta. Y la miopía de los gobernantes romanos, la miopía de los líderes romanos que no supieron leer el momento histórico en que estaban establecidos. Roma no cae en el 476, Roma no se desintegra, Roma viene en un periodo de desintegración del siglo III y del siglo IV. Atrás quedaron las grandes o la gran dinastía del Imperio Romano, la dinastía de los Antoninos. De una vez quiero establecer aquí, queridos hermanos, que la grandeza de Roma no está en el imperio, la grandeza de Roma está en la república. Pero de todas maneras hay que están allí, ¿cierto? ¿Aló, Felipe? Aquí estamos, querido hermano. Gracias. Que me da pánico quedarme hablando ante la pantalla. Muy bien, gracias. Entonces la grandeza de Roma no está en el imperio, está en la república, pero yo tengo que reconocer la grandeza, por ejemplo, de la dinastía de los Antoninos, esa dinastía que gobernó Roma desde el 96 hasta el 180. Mire ese grupo: Antonino Pío, Marco Aurelio, Lucio Evero, Adriano. Esa dinastía solo es manchada por un payaso, por el último payaso de ellos llamado Cómodo, que allí empieza el decaimiento
edicto de Roma. Sustancial. Pero es Adriano el que crea la muralla fronteriza, por ejemplo, en Britania con Escocia. Es la muralla de Antonino Pío la que detiene a los pictos y las invasiones de los escoceses, pero de allí para allá las legiones romanas no podían pasar. Y si las legiones de Roma no pasaban, no entraba el derecho romano. Por eso ellos tienen una estructura jurídica diferente que se denomina el common law, el derecho consuetudinario. Su independencia, su cosmovisión, hoy la mantienen los ingleses, la mantienen los escoceses. La probaron, la demostraron cuando detuvieron la invasión de Hitler en la famosa batalla de Londres, cuando Hitler durante 3 días y 3 noches bombardeó Londres. Pues bien, ellos lo detuvieron en el aire, solamente dirigidos por un primer ministro llamado Winston Churchill, quien dirigió esa defensa. Hay que reconocer entonces eso, queridos hermanos. ¿Y hasta dónde llega esta línea de tiempo que estoy planteando? Hasta el año 1453, y como suceso histórico referencial limítrofe del Landmark, se presenta la caída de Constantinopla, una toma de Constantinopla por el Imperio Otomano. Constantinopla, Bizancio, la gran ciudad de Estambul, que había sido ubicada en Turquía por el emperador Constantino y que había dividido el imperio en dos secciones para ser gobernado de manera independiente, pero de manera armónica, dependiendo de un gran emperador al que se llamaba Augusto, se derrumba cuando el sultán Mehmed toma Constantinopla, derriba sus muros y entra en la ciudad. En este contexto, queridos hermanos, debemos reconocer la existencia de al menos de 4 periodos. Un primer periodo que yo denomino un periodo de transición, llamado también de antigüedad tardía, que es el siglo III, siglo V, siglo IV, hasta el siglo VI después de Cristo. Una alta edad media que va hasta el siglo XI y una baja edad media que va hasta el siglo XIII y un periodo de transición que entroca con la modernidad, con el resurgimiento, con el renacimiento, que es un periodo diferente. Pero digamos que la característica fundamental de la alta edad media, por ejemplo, es el fenómeno del feudalismo. Pero no el feudalismo aislado, el feudalismo como unidad económica, como unidad agrícola, como unidad de manejo de la tierra, pero también del dominio de la Iglesia Católica, pero también del imperio bizantino, pero también de la presencia del Islam, pero también de la presencia de las tribus normandas que invadieron Inglaterra, de la presencia de las tribus célticas. ¿Sí? Todo es la presencia del imperio carolingio, del Sacro Imperio Romano Germánico, hasta llegar a un siglo X donde piensa el declive de la Alta Edad Media y viene el fenómeno de las cruzadas, el imperio latino de Jerusalén, los viajes de Marco Polo, las presencias de las órdenes monásticas, hasta que se extingue por fin lo que es el periodo de 1000 años de la Edad Media. Les he mencionado 7, 8 fenómenos históricos que son referentes, pero que cada uno tiene su connotación propia. La sucesión de la dinastía carolingia por la merovingio, cuando los mayordomos del palacio se toman el poder. Son fenómenos que refieren una época de 1000 años y que yo en 50 minutos no puedo resumir, aunque trato de sintetizar y trato de presentar, porque el manejo de este texto o el manejo de esta conferencia es el contexto histórico a presentar. Querido hermano, la siguiente. Muy bien. ¿Cuáles fueron las causas para que se desintegrara el Imperio Romano de Occidente? Para que entráramos en la Edad Media. Quiero expresarles de que muchos ríos de tinta han corrido sobre el tema, desde el siglo XVIII con Guénon hasta ahora precisamente con Henry Pirene. El punto culminante, vamos a tomar unos elementos cortos como referencia. ¿Cuál es el punto culminante del Imperio Romano? El año 117 con el emperador Trajano, un emperador español. Ahí alcanza Roma la más grande extensión. Es un emperador Antonino, un emperador de los grandes, un emperador citado por Teocracio como un emperador de los buenos. Luego vienen unos intentos de reunificación porque el imperio se va diseminando. El primero de ellos, el de Aureliano, el segundo de ellos, el de Diocleciano, el tercero de Constantino y el cuarto de Teodosio. Aquí vale la pena mencionar, por ejemplo, el fenómeno de Constantino. Constantino es la persona, es el emperador que admite la libertad de cultos dentro del imperio.
Ya Caracalla había pasado. Caracalla está en el 212 cuando le otorga la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Todos los miembros de Roma o de no de Roma eran ciudadanos del imperio si habitaban el imperio romano y tenían los mismos derechos civiles. Pues bien, había un derecho que se había coartado, se había menospreciado porque Diocleciano persiguió a los cristianos y Constantino le reconoce no un privilegio, sino un estatus de igualdad con el Edicto de Milán. Le reconoce y le dice, ustedes pueden ejercer su actividad religiosa y a rendir los cultos necesarios. Pero es Teodosio el Grande, en el 380, quien les reconoce el cristianismo como la religión oficial del imperio, le devuelve sus bienes y excluye cualquier consideración pagana de tipo espiritual. Entonces hay un cambio, y ese cambio se da en 400 años. Desde lo que se vivió en el siglo I con Augusto, ¿sí? Y con Tiberio, a lo que pasa en la época de la dinastía teodosiana, donde ya es la religión oficial del imperio. Hay un entronizamiento del poder de la iglesia católica que no soltará hasta el siglo XVII con la denominada Paz de Westfalia. Es un fenómeno impresionante y que hay que valorarlo en su integridad. Hay que valorarlo como la iglesia como articuladora, no solamente del poder espiritual, sino de la cultura y de la ciencia y de las artes y de la filosofía. Pero sigamos refiriendo qué fue lo que pasó con Roma. Roma en el 410 sufre una invasión impresionante por un rey visigodo, tal vez el rey visigodo más emblemático, Alarico. Ellos se estacionaron luego en España. En España, luego de que salen los romanos, se quedan los visigodos y los reyes de Toledo y de Castilla. Por ejemplo, los reyes de Castilla que tenían su sede en Toledo eran reyes visigodos. Y invade Roma y la saquea 3 días y 3 noches. Ante el decaimiento de Roma, ante la falta de liderazgo de Roma, llega una dinastía de ineptos, que es la dinastía de los valentinianos. De allí hay que rescatar solo a una persona y es una mujer, la emperatriz Gala Placidia, que está enterrada en Ravenna, en Italia, donde tiene un monumento, y ella es la madre de un sujeto llamado Valentiniano. Grandes generales. El imperio tiene que apelar a generales que no son romanos, son bárbaros. Rufino, Estilicón, Belisario, Rufino en Oriente, Belisario en Oriente, en Occidente Estilicón, y defienden a Roma de las invasiones bárbaras, siendo ellos bárbaros, pero están organizados. Pero tal vez el golpe de gracia se da en el 454, con un general llamado Aecio. Flavio Aecio. Este señor es el que detiene la invasión de los hunos, detiene a Atila en el 400 y algo en la batalla de los campos cataláunicos. Nadie daba un peso por Roma. Roma estaba en la mira de los hunos y Atila la iba a atacar. Y en una asociación con unas tropas germanas, alanos, alamanes, suavos, Aecio los detiene en la batalla de los campos cataláunicos y Atila se retira y luego es asesinado y luego ese imperio se disemina. Aecio es el hombre que prolonga la vida del agonizante imperio y es el hombre al cual Valentiniano III lo asesina con una espada en el 454 porque cree que se le va a tomar el poder. La grandeza de Roma acaba allí. Allí termina cualquier respiro de Roma o de cualquier anhelo de Roma por convertirse nuevamente en lo que alguna vez fue en la República y alguna vez fue en la dinastía de los Antoninos. Siga, Felipe, por favor. En este contexto, la Edad Media tiene unas características. Ya estamos en la Edad Media, la Edad Intermedia, como lo llamaba Petrarca. Se caracteriza por una visión cristiana del mundo, una cosmovisión teocéntrica, pero por una visión geocéntrica. Aquí todavía no está Copérnico con su teoría heliocéntrica. Aquí el todo gira alrededor de la Tierra, hasta que en la época de Colón los sabios de Salamanca van a sostener exactamente lo mismo. La Tierra es plana, la Tierra no es redonda, y esa es la disputa con los más grandes representantes del conocimiento como era Salamanca. Hay un orden estamental, una estructura estamental. Yo pregunto, ¿hay un antecedente en la teoría de los 3 estados? ¿Cómo está representada la sociedad de la Edad Media?
Bueno, la monarquía está por encima de todo, pero está la nobleza, el clero y el Estado llano. El Estado llano, el tercer Estado que se revela, por ejemplo, en 1789 y es el que pide la convención en Francia, en París, en la época de Luis XVI. Pero aquí estamos mil y pico de años atrás. Pero también hay un estado llano que está conformado, ¿por qué? Por los vasallos, por los villanos, por los denominados siervos de la gleba. Esas relaciones de vasallaje, relaciones de fidelidad, son las que caracterizan al feudalismo. El feudalismo es una unidad económica, una unidad agraria, una unidad pecuaria alrededor de un señor feudal que vive en un castillo, pero que tiene vasallos, que pueden ser siervos de la gleba o villanos que viven en las villas y que cultivan la tierra y que le pagan parte del producto o le entregan determinada cantidad del producto por la cosecha a cambio de protección y él les exige fidelidad. Esta estructura social y económica es importantísima porque con posterioridad los habitantes de las villas van a ser los burgos, los burgueses. Burgués es una denominación marxista de una clase emergente que quiere tener los medios de producción, pero históricamente los burgueses eran los habitantes del burgo, es decir, los asentamientos humanos alrededor del castillo del señor feudal que se establecían allí para ser protegido del bandidaje, del pillaje y de las invasiones de las tribus germánicas o de las tribus violentas. Se presenta la ausencia de los roles de género. Las mujeres no tienen ningún tipo de participación. Atrás queda el concepto de matrona romana o de la hija de una gens, de la gens Julia, de la gens Flavia, ¿sí? Hay una segregación de la estructura de la mujer. Y es con lo que Gala Placidia, la última emperatriz romana, tuvo que lidiar, porque las mujeres no pueden ser generales, pero ella pretendía dirigir las tropas en Roma, algo que ni siquiera lo pudo hacer Teodora, la esposa de Justiniano. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Entonces es segregada a los estamentos del clero, a las órdenes monásticas, y muchas se dedican a cumplir su rol en los hogares y otras se dedican a la magia. Se presenta la ruralidad, hay un despojamiento, un desplazamiento de las ciudades al campo, la inseguridad, el no saber qué va a pasar, porque con la caída de un gobernante establecido, la ausencia de una unidad hace que todas las personas se dirijan hacia el campo. Y hay un declive de la vida urbana y surge el feudo como unidad agrícola y unidad social del sistema de relaciones jurídicas. Estos señores feudales tenían derechos. Estos señores feudales tenían privilegios sobre sus vasallos. Recuerden ustedes, queridos hermanos, el derecho de pernada, que era el derecho de acceder al lecho nupcial en la noche de bodas de la novia. Derecho de pernada, el derecho del diezmo, a que se le entregara la 10ª parte del valor de los cultivos, pero también el derecho a que ustedes o a que nosotros como vasallos tuviéramos que engrosar las filas militares en un momento de un ataque y la obligación que teníamos de tributar. Famoso es en esta época una obra bellísima de la literatura medieval, la obra de Manzoni, Alejandro Manzoni, Los novios, donde el señor feudal no tiene nombre y se le denomina el innominado. Manzoni recrea con una maravilla literaria, con una proeza literaria, lo que es la vida del feudalismo de aquella época. Sigamos, Felipe, por favor. La Edad Media, los fenómenos históricos que estuvieron presentes en 1000 años de curso. Queridos hermanos, esto parte de la presencia y la constitución de las tribus en reinos germánicos. Los vándalos, los suavos, los alamanes, los visigodos, los ostrogodos, se constituyeron en asentamientos humanos organizados y se constituyeron en reinos. Los visigodos estuvieron en España, los lombardos se afincaron en Italia, los galos y los francos en la zona de la Galia. El imperio bizantino
la presencia del Islam, el imperio carolingio, las nuevas invasiones, la ruralización, el feudalismo, el arte románico, la iglesia, la expansión del sistema, las cruzadas, la burguesía, la revitalización del agro, el aumento del comercio, el arte gótico, el desarrollo y la universidad. Quiero ser muy claro que no voy a tocar nada de lo que tenga que ver con el fenómeno de cruzadas, no voy a tocar nada de lo que tenga que ver con las cofradías y las constituciones de los gremios y las agremiaciones, y no voy a tocar nada de lo que tenga que ver con los artes románico gótico, porque dentro de este contexto de orígenes directos hay otros hermanos que van a tocar directamente este enfoque. Mi enfoque es el contexto histórico bajo el cual se agrupa el fenómeno histórico denominado la Edad Media. Siga, querido hermano. En este contexto viene la constitución de los reinos bárbaros como primer contexto de la Edad Media. Concepto del bárbaro para los romanos era lo que no estaba romanizado, o los que no hablaran latín, o los que no fueran ciudadanos del imperio. Y ese imperio romano en la época de Trajano era inmenso. No era España, solamente era España, era Portugal, era Hispania, Portugal, la Galia Itálica, Britania, solo hasta una parte de Inglaterra, Iliria, todo lo que es la región de Capadocia, Montenegro, Serbia, Dacia, lo que es Rumania, Bitinia, lo que es Turquía, Nicomedia, lo que es Turquía. Pues cómo les parece que llegaron hasta el Golfo Pérsico, llegaron hasta Persia, llegaron hasta Suiza, hay ruinas romanas. Esa fue la época grande de los antoninos. En esta época se establece un sistema de derecho internacional, un previo al derecho internacional actual, denominado Lex Gentium, el derecho de gentes, el derecho de las relaciones entre los romanos y los ciudadanos, o las personas no romanas, y las dirigía la figura de un pretor. Un pretor llamado pretor peregrinus, muy diferente al pretor civilis, que era el que regía las relaciones de los patricios. Ese pretor era el encargado, un magistrado, era el encargado de regir las relaciones con ellos. Nada que ver con la guardia pretoriana, que era autoridad judicial del pretor civilis, y que tuvo una participación tan nefasta en la historia de Roma. Quitaban y ponían emperadores. A Nerón, por ejemplo, lo asesinó Tigelino, el jefe de la guardia pretoriana. Galba fue colocado por la guardia pretoriana. Y Diocleciano acaba con la guardia pretoriana. Por eso la guardia pretoriana pasa a sinónimo de una soldadesca cómplice en las actividades judiciales del gobierno dictatorial. Estos pueblos bárbaros tienen diferentes orígenes étnicos, no hablan en coro, no hablan la misma lengua, no tienen el mismo origen. Dentro de ellos están los arios, están los germanos, están los eslavos son los de Rusia, los orientales, están los vándalos, los lombardos, los francos son germánicos, los anglos, los sajones, los celtas, los visigodos, y están los tártaro-mongoles, donde están los hunos. Los hunos es una agrupación de pueblos húngaros, turcos, búlgaros, que solo obedecieron el manejo de un líder llamado Atila. Nadie más los pudo manejar. Cuando Atila es asesinado, ellos se disuelven. ¿Están ahí, cierto? Alguien que me hable, por favor. Aquí estamos, querido hermano. Eso. Gracias. Muy bien. Y estos pueblos bárbaros tuvieron asentamientos. ¿Cómo les parece que estas invasiones fueron tan importantes que crearon reinos? Los visigodos se establecieron en España, en la península ibérica. ¿Sí? Los nombres de Alarico y Ataulfo son famosos en esa época. El Alfonso X, el sabio, es heredero de estructuras visigodas. Los ostrogodos se quedaron en Italia con Teodorico. Los lombardos, este pueblo sí que es interesante, se ubicaron en la zona de la Lombardía, de allí viene su nombre. Lombardía, como se le llama actualmente, es la tierra de los lombardos, se ubicaron en Milán. A esto los saca de allí, los sacaba Carlomagno en el año 800, el 790 y tantos. Los elimina y los somete totalmente. Y a los lombardos le debemos algo. A los lombardos le debemos la letra del cambio. Y a la iglesia monástica le debemos el pagaré. Ya les voy a explicar por qué. Los francos entonces se asientan en Francia y ellos se quedan en Francia. Francia no era Francia.
Francia es la tierra de los francos. Francia estaba compuesta, el concepto de Francia no existía. Galia era lo que existía y estaba unida por Austrasia, Neustria, la zona de París. Es decir, una serie de reinos que estaban al mando del primer rey históricamente conocido que se llamó Clodoveo. Claro, Clodoveo es de la dinastía de los merovingios y merovingios viene de Meroveo. Sí, pero es que el nombre de Meroveo eso ni siquiera está probado en la historia. Y esto es un foro histórico. Aquí solo podemos afirmar eventos que sean demostrados o hipotéticamente demostrables. Los masones en cuestión de historia no opinamos, argumentamos y argumentamos con fundamentos establecidos. ¿Cuáles son los eventos históricos probados más antiguos de la masonería operativa? Los manuscritos, el manuscrito Regio, el manuscrito Koch, ¿sí? De finales del siglo XIV. De allí para allá los investigadores, ¿qué es lo que hacen? Entroncar, establecer vasos comunicantes, establecer relaciones históricas de las cuales se permita derivar conceptos y argumentos, no opiniones. El masón, en cuestión histórica, de historia masónica, no opina, argumenta. Muy bien. ¿Cómo? En ese contexto, entonces, están los francos con Clodoveo, están los anglos y los sajones en Inglaterra, en la época de Atelstan, de Egberto, que luego va a terminar con Alfredo el Grande, que no fue rey de Inglaterra, él fue rey de Wessex, ¿sí? Northumbria, Alia, y están los hunos, que se ubican en Hungría, aunque eso era un pueblo nómada totalmente, y da pie a la dinastía de los magiares. Muy bien, sigamos, querido hermano. Estas invasiones, entonces, ¿cómo se daban? ¿Cómo se presentó ese primer albor de la Edad Media? Se presenta primero por la presencia de tribus. Ellos se agrupaban en tribus seminómadas que iban de un lugar a otro de carácter politeísta y que no tenían derecho codificado, tenían un derecho común. Un derecho común que se centra en la región de los celtas y en la región sajona. En ese evento, cada sociedad tribal tenía su propio código. Luego viene el problema de la recopilación, un problema que va a tener Justiniano en el siglo VI en Bizancio, en el Imperio Romano de Occidente. Justiniano, por ejemplo, quiere codificar toda la acción jurídica del derecho clásico romano, o sea, del siglo II hasta el siglo III, Ulpiano, Gallo, Papiniano, los grandes, Modestino, y entonces monta un jurista de la época llamado Triboniano y le dice, compéndieme todas las citas interpretativas del derecho. Y condensa todo en un texto maravilloso que todavía es referente hermenéutico en las cátedras de las facultades de jurídicas, que se llamó el Corpus Iuris. El Corpus Iuris de Justiniano, o el Digesto, estaba formado por el Digesto, las institutas, las pandectas, las novelas. Pero fue un problema la recopilación. El problema en Occidente no, porque es un derecho escritural. Esta penetración en el territorio romano, los germanos necesitan tierras y se da de manera unas veces pacífica y otras veces violenta. En el caso, por ejemplo, Clodoveo le da una estructura de nación al grupo de los merovingios. Pero en este evento, la religión católica ya estaba más consolidada. Observen lo que yo coloco en la diapositiva. Se convierte en la articuladora de la cultura o de las culturas grecorromana, judeocristiana y germánica, que es la característica principal del medioevo. La iglesia como articuladora. ¿Y qué había en Roma? En Roma estaba el obispo de Roma. En Roma estaba el papa. Y desde el momento en que Diocleciano le entrega el manejo de Roma y la posibilidad de ungir al nuevo gobernante, al emperador, para demostrar que el poder venía de Dios y que por lo tanto no podía ser cuestionado, y eso se mantiene hasta Luis XVIII, no podíamos cuestionar, hasta Luis XVI, no podíamos cuestionar y en nuestro caso a Fernando VII, no podíamos cuestionar al gobernante. La iglesia empieza a manejar los estados pontificios, un poder terrenal que se lo viene a quitar Mussolini, que se lo quita Garibaldi a finales del siglo XVIII, XIX, y se lo devuelve Mussolini, pero de una manera pírrica,
con la entrega de la Santa Sede. Sigamos, querido hermano, por favor. En esta cosmovisión cristiana, ya dejemos atrás a los hermanos y adentrémonos en la cosmovisión cristiana. La iglesia entonces es una articuladora, maneja el arte, tiene poder financiero. Vienen las órdenes monacales donde la masonería tiene una conexión directa. La primera conexión directa de la masonería se da con las órdenes monacales. Por ejemplo, con las órdenes benedictinas. Benito de Nurcia funda la abadía de Montecassino y allí surge la abadía como un emporio autosuficiente, autárquico. Tenía ganadería, tenía carnicería, tintorería, herrería, carpintería, la sala capitular y una gran biblioteca. Recuerden el nombre de la Rosa de Humberto Eco. Es una abadía de 1313. Entonces tiene poder financiero. Ese poder financiero es de que podemos decir que es la primera creadora de la captación de ahorro o de la captación de dineros. Y esto se da, por ejemplo, con el manejo que los lombardos ya habían establecido. La letra de cambio como título valor cambiario lo crean los lombardos. Y el fenómeno creado por los templarios de depositar, que los peregrinos depositaban dinero en París o en Roma y luego los podían reclamar en Jerusalén y evitarse así que en el transcurso del viaje los desposeyeran de esos dineros, eso no es un invento de las órdenes monásticas, eso es un invento que ya viene desde la época de los lombardos. Sí, lo que pasa es que la iglesia y las órdenes monásticas lo hicieron efectivo, pero eso permitió que las personas viajaran y los salteadores de caminos no se apropiaran de esos dineros. Se da también entonces, en medio de ese poder terrenal, una fundamentación del poder espiritual de la iglesia. Estamos en la época de la patrística. Agustín de Hipona está fuerte, Orígenes, Tertuliano, Clemente de Alejandría. Una patrística dura, los padres de la iglesia, la teología universal. Y la iglesia se arroga dos funciones que todavía tiene y no las va a soltar. La primera de ellas es mediadora de la gracia. Mediadora de la gracia. La gracia, el estado de gracia, de salvificación beatífica del ser humano frente a la divinidad, solo lo otorga ella, nadie más. Y dos, no va a renunciar al magisterio como vehículo de salvación. Usted no se salva si no es por medio de los sacramentos, que son vehículos de unión con el ser superior, que yo como iglesia se los proporciono. Y no ha renunciado a eso. La religión católica, entonces, como tal, considera que es la única que puede salvar. Resulta que yo hace poco hablé con un teólogo que ya no es, sigue siendo teólogo, pero ya no hace parte de la estructura eclesial, y me decía que una de sus mayores crisis había sido la crisis con la religión, que estuvo en Maputo, que estuvo en Misiones, y que vio gente que practicaba religiones paganas, chamánicas, animistas, y me decía, Diego, gente buena, gente noble, gente con virtudes, y esa gente no se puede salvar. Según la Iglesia Católica no se puede salvar, porque ella es la mediadora de la gracia y es su magisterio la que permite la salvación. Olvídese, mejor me salí, le dijo, porque mi crisis fue con ello, no con la fe, sino con esa atribución que se había dado. Y esa estructura la dan por durante todo el tiempo y se da como conservadora del arte, bueno, que eso es una de las grandes cosas que hay que reconocer. Sigamos, querido hermano Felipe. Pero en medio de esto, reconociendo el contexto histórico, la iglesia no la tuvo fácil. Inmediatamente es asaltada, el cristianismo primitivo sale de allí. La iglesia de ahora no es la iglesia de Pablo, por ejemplo. El pensamiento paulino estructura los presbíteros y los obispos. El episcopado es paulino. Y surge el fenómeno de las escuelas de pensamiento divergente. Ellos la llaman herejía, yo la reconozco como escuelas de pensamiento divergente. Herejía, ¿por qué? Porque es que no hubo tolerancia. Entonces, como no hubo tolerancia, hubo necesidad de implantar la Inquisición. ¿Para qué? Para que segregaran el pensamiento divergente. Buenaventura, traerlos a la fuerza, quemarlos en la hoguera y así garantizar la intangibilidad del dogma.
Entonces se viene una serie de pensamientos divergentes. El adopcionismo, el donatismo, el pelagianismo, los movimientos gnósticos, el maniqueísmo. De aquí es reconocido por todos el catarismo, es reconocido el arrianismo y es reconocido el gnosticismo. Todas son estructuras heréticas, pero herejías fueron denominadas por la Santa Inquisición. Pero son escuelas de pensamiento. ¿Cuál es la divergencia que hay, por ejemplo, con una iglesia ortodoxa que no es herejía, pero que se separa en un cisma de la católica en el siglo XI? ¿Cuál es la razón de ser? Pues la razón de ser es muy sencilla, es que ellos consideran que el Espíritu Santo es atribución del Padre y no es atribución del Hijo. Ese fenómeno teológico, esa cristología activa, queridos hermanos, hace que el problema del dogma sea la intolerancia. El problema del dogma es la intolerancia respecto al concepto que yo considero como único y como básico. Pero este enfoque de las herejías implicaría, esto son libros completos sobre este tema. El reconocimiento de Jesús como hombre, el reconocimiento de una parte de hombre y una parte de divina. ¿Y qué papel podría jugar la masonería hipotéticamente en esa época? Ninguno, no nos preocupemos. La masonería operativa fue católica. La masonería operativa era católica. Seguía los dictados de la iglesia. Estaba protegida por los papas de la época, entre ellos Gregorio Magno. Las condenas a la masonería vienen después, ahorita en el siglo XVIII, con el anticlericalismo francés. Por eso yo recalco de que nosotros no nos diferenciamos de la masonería del oriente francés irregular solamente porque ellos acepten mujeres dentro de sus grupos de actuación de trabajos ordinarios. No, esa es una consecuencia. Esa es una consecuencia. No, la diferencia grave es en el aspecto del dogma. Mientras que ellos son ateístas intelectuales, nosotros somos teístas racionalistas. Creemos en la inmortalidad del alma, ellos no. Consideramos que hay un principio rector y lo denominamos Gadú, y ellos dicen que no hay principio rector, porque para ellos hay un concepto de absoluta libertad. Y para nosotros la libertad no es absoluta. Lo que es absoluto es la determinación del hombre en contextos específicos y en circunstancias específicas. Ahí soy libre, pero en otras circunstancias de tiempo, modo y lugar, tal vez tomaría decisiones muy diferentes. Querido hermano, siga, por favor. Muy bien, el feudalismo, otro fenómeno interesante. El feudalismo es una división, una fragmentación en unidades territoriales del poder. Se plantea mediante una relación de fidelidad. ¿De quién? De los vasallos hacia el rey o de los siervos de la gleba hacia el señor feudal. Y el rey entonces, ¿cómo conforma sus relaciones de vasallaje? Esto se lo debemos a Carlomagno. Carlomagno es el que crea la estructura en condes, marquesados, baronías, señoríos y ducados. Un marqués, por ejemplo, era un señor feudal en una zona de frontera peligrosa, o sea, era un militar de alto rango. Un conde era un señor feudal en el interior. Y una baronía es una estructura feudal menor que el condado. De hecho, pues de menor a mayor están los señoríos, las baronías, los condados, los marquesados y los ducados, y por encima la realeza. Eso lo debemos a Carlomagno. El señor feudal tiene una autoridad absoluta, casi plena. Él se somete al imperio del rey, pero no más. Aunque han habido reyes, hubo reyes que necesariamente los doblegaron, que se impusieron. Ejemplo, Felipe IV el Hermoso en Francia. Felipe IV de la dinastía de los Capetos doblegó a todos los varones de su reino. Él manifestaba que ante el poder real el varón se dobla o se quiebra. Esa sí fue autoridad. Se le llamaba el rey de hierro. Luego vinieron una serie de ineptos que fueron los hijos de él, Felipe V, Carlos X, no vivieron para nada. Y luego les toca entregarle el poder a Inglaterra. Pero digamos que esa autoridad real está dada en Felipe IV, de ingrata recordación para nosotros, queridos hermanos, quien diseñó la operación policial más grande de la historia del mundo antiguo, del mundo medio, al ordenar un 13 de octubre, un viernes de 1307, la captura sistemática de toda la orden del Temple y de inventarnos esa vulgar mentira del satanismo y de la adoración del diablo.
Era un problema económico, era un problema de rivalidad económica, era un problema porque no fue aceptado tampoco como gran maestro. Claro que es que tampoco nosotros teníamos nada con los templarios de la época. Jacques de Molay era un fusilánime y no teníamos nada. Atrás quedaron las épocas de los grandes, René de André, los grandes maestros templarios que forjaron la orden desde Hugo de Páez. Sí, pero también tuvimos unos ineptos, unos insensatos, unos imbéciles como Gerard de Ribefort, que llevó todas las tropas templarias, todo el ejército templario en la batalla de Jatins y nos acabaron por completo. Lo de Saladino acabó con las, que no podíamos, estábamos luchando contra el sol y estábamos lejos de la fuente de agua. Pero bueno, eso no es mi tema, es el tema de otro hermano. Esas relaciones de vasallaje entonces implicaban la fidelidad. Yo como vasallo le debía fidelidad a mi señor. Estaba obligado con él me tenía que proteger, pero yo tenía una obligación tributaria y tenía una obligación militar. ¿Cómo era el homenaje? El homenaje era un arrodillamiento por parte del vasallo y le entregaba las manos abiertas al señor feudal, quien las recibía con sus manos abiertas y las cerraba en señal de aceptar la entrega. La unidad básica de la explotación era la villa y esa estructura del señorío feudal vivió hasta el siglo XII y hasta el siglo XIII, aunque la mayor grado de fuerza es hasta el siglo XI, cuando se constituye el primer reino de Jerusalén. Siga, querido hermano. En este contexto, la estructura social está establecida entonces por la monarquía, el clero, la nobleza y los siervos de la gleba. ¿Dónde entonces se encontraba el segmento tan notorio como las órdenes de caballería y los monacatos, tanto hombres como mujeres? El hijo mayor siempre debía servir al rey, debía servir a las armas. El hijo menor a un sacerdote. Y si era una mujer, se iba de abadesa a una orden benedictina. Esta estructura que ustedes están observando aquí se mantiene intangible en Europa hasta la caída de Luis XVI de Borbón. Y es el tercer estado, el estado llano, en los estados generales, los que reclaman la convención en 1789, con las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Robespierre, Danton y todo lo que sabemos. Pero esta estructura se mantiene íntegra y esto es lo que pervive, por ejemplo, con el gobierno de Fernando VII en las colonias de ultramar. Este es el manejo, esta es la estructura que se le da. O sea, el estado llano siempre provoca los cambios sociales, a veces también en nuestra época actual. Siga, querido hermano. Muy bien. Aquí surge otro fenómeno, perdón. Aquí surge otro fenómeno bien interesante, porque hubo dos intentos, tal vez, dos, por reunificar Roma. Uno de ellos fue el Imperio Carolingio y otro fue el Imperio, Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué es el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio no es el de Carlos Magno. Carlos Magno es hijo de Pipino el Breve, nieto de Carlos Martel. Carlos Martel, por Carlos Carolus, es que se le pone el nombre de Carolingio. ¿Dónde se estructura el reino carolingio? En el reino de los francos. Ahí no existe Francia, el concepto de Francia como tal no. Es el reino de los francos, una tribu germánica que viene con los merovingios desde Clodoveo y se estructura hasta unos reyes que no sirven para nada, Childerico, Chivergisto, y hasta un rey llamado Dagoberto II, que es con el que termina una línea que el Enigma Sagrado, un libro muy bestseller, lo narra, lo comenta como un paso importante en la teoría que ellos intentan demostrar del priorato de Sion. Pero la dinastía de los merovingios termina con Pipino el Breve, que era el mayordomo del palacio, que era como un primer ministro. Pipino el Breve dicen los historiadores, que le escribió una carta al Papa Esteban y le dijo que él era el que tomaba las decisiones, que él era el que estaba al frente del gobierno, que él era el que defendía a los francos, y entonces la respuesta del Papa fue muy breve, muy corta, en un solo párrafo. Le dijo, el rey de hecho, séalo por derecho. El rey de hecho, séalo por derecho. Es decir, tómese el poder es suyo. Si usted está gobernando de hecho, séalo por derecho. En este contexto entonces se derrota a Childerico III
y se instaura la dinastía de los Carolus, de los carolingios, con Carlos Martel. Este hombre es bien importante. Carlos Martel, Carlos Martillo, es el que detiene el avance de los árabes en España y en Francia en la batalla de Poitiers. Pero todo este enfoque, entonces, con la dinastía carolingia, viene un nieto de Carlos Martel que se llama Carlomagno y es el que unifica el reino carolingio desde parte de España, desde Navarra. Acuérdense de la canción del Rolando y el olifante que corta cuando está ensangrentado, hasta Aquisgrán en Alemania. Y el Papa, cuando la corona, le da el título de rey de los romanos. Y entonces rey de los romanos, si él está en Alemania, entonces es el rey de los romanos y de Alemania. Y luego por allá Otón en el siglo XI le da el título de sacro, Sacro Imperio Romano Germánico. Con él surgen las escuelas catedralicias, con él surgen las primeras, no las universidades. La primera universidad datada en el mundo occidental es la Universidad de Bolonia del siglo XII. Pero antes existían escuelas catedralicias o escuelas palatinadas. Querido hermano, el auto, por favor. El Imperio Bizantino. Ese es otro fenómeno bien interesante de la Edad Media. Se da una posición religiosa, ellos se alejan de la ortodoxia romana y ellos se helenizan, cambian el idioma del latín por el griego y ellos se convierten en una iglesia ortodoxa. Se les llama ortodoxa porque es la de la recta fe y el problema es el que ya les narraba del Espíritu Santo. Estos tienen unos territorios muy pequeños, di que soñar con los territorios en las épocas de Trajano, pero estructuran una ciudad bellísima, de grandes alcances cosmopolitas como es Constantinopla, y es importante porque ella está en la ruta de la seda y en el comercio. Recuerden ustedes los viajes de Marco Polo en el siglo XII. ¿Cuáles son los viajes de Marco Polo? Bueno, no son viajes autónomos, se los lleva el papá y el tío, Mafeo Polo y Marco Polo, que son un par de sinvergüenzas, se los llevan hasta los reinos del Kan y ellos establecen el recorrido de la seda, que es un secreto de Estado, ¿no? Eso es un secreto de Estado chino. Nadie lo podía revelar. Nadie sabía de dónde venía la seda. Y entonces este par de personajes entonces desarrollan ese proceso de desplazamiento y lo narran y narran la vida en el siglo XII y el fenómeno del gobierno del Kan. Es más, se ha podido concluir de que la pasta, el espagueti, pues la pasta, no es italiana, era china. Lo que pasa es que Marco Polo la introdujo en el siglo XII a Italia. Se le denominaba Basileus, se le denominaba emperador, y en las fotografías se le representaba con la aureola. Aureola para designar que eres un gobernante que nada tiene que ver con Roma, y es donde nace el concepto técnico, diría yo, sí, de investigación, denominado el césaropapismo. Pero el Imperio Bizantino vive hasta 1453. 20 años después, 40 años después, Colón descubre América, pero acababa de caer Bizancio. O sea, el gobierno, el triunfo otomano era total. Siga, Felipe, querido hermano Felipe. Estos procesos a los que yo he dado en denominar, perdón un momento, a los que yo he dado en denominar procesos tipos de carácter específico, procesos típicos de carácter específico, se da primero por el surgimiento de la vida monacal. Los masones libres, Freemason, los masones libres, francmasones, no son masones franceses ni masones francos, son masones libres. ¿Pero libres de qué? ¿Qué fenómeno los hacía libres? ¿Libres de impuestos? ¿Libres del gobierno del rey? ¿Libres del gobierno de las abadías benedictinas? ¿Cuál era el manejo que se le estaba dando en esos talleres cuando los masones salían de taller en taller a adquirir conocimiento en una preuniversalidad de los viajes misteriosos? La masonería tiene una tesis, es que deriva de la vida de los monasterios, porque los monasterios los contrataban albañiles para la construcción de sus capillas, de sus iglesias, de sus capítulos y de sus residencias. En este evento, ya en una antigüedad, ya pasamos Carolingio, Bizancio, estamos por allá en el siglo XI, proviene el fenómeno de las órdenes, se presenta el fenómeno de las órdenes monásticas.
Es decir, grupos de personas regulares y religiosos que están dedicados a una actividad. Y allí, queridos hermanos, en este contexto, surge un personaje importantísimo. Un hombre delgadito, medio loco, decían algunos, con una oratoria impresionante, arrasaba multitudes, predicando las cruzadas. Ese hombre era un sacerdote, era un abad, era el abad de Clairvaux y su nombre era Bernardo, San Bernardo de Claraval. Ese hombre es el papá de los templarios. Él le da vida en el concilio de Troyes y crea la orden de los templarios como una orden armada para la defensa de los peregrinos en Tierra Santa. Él diseña su ropaje, él diseña el manto blanco con la cruz ochavada. Él considera cuál es su función, les da la regla. Clairvaux es un monasterio benedictino, él es benedictino, pero no del tradicional, del Cluny, él es del Cister, él se rebela contra el Cluny. Es la parte reformadora, la parte estricta, la parte ortodoxa de la regla de San Benito. Este hombre, Bernardo de Clairvaux, es el creador de los templarios y es el predicador de la Segunda Cruzada. Recuerden ustedes que Jerusalén cae en el 1198 y es, o 97, o 1187, no especifico la fecha, y es tomada un siglo antes, no, 90 años antes por Godofredo de Bulón, cuando llega a Jerusalén e instaura el primer reino latino en Jerusalén, no como rey, sino como defensor del Santo Sepulcro. Godofredo decía, yo no puedo llevar una corona de oro donde Cristo la llevó de espinas, pero su hermano, que hereda el poder, que se llama Balduino I, es así, dijo, yo sí soy rey, y viene la dinastía de los Baldinos, Balduino I, segundo, tercero, cuarto, el leproso, el muchachito que nunca llegó a nada, y el decaimiento de Jerusalén con un insensato, un inepto que es Guido de Lusignan. Ese contexto del reino de Jerusalén, un reino que dura 90 años, pero que tiene un poder impresionante, está manejado por los templarios, pero también por la nobleza. El único hombre sensato en la batalla donde Saladino los derrota, que es Jatín, donde los acaba, es un conde, es un noble, Raimundo de Trípoli. Raimundo de Trípoli no acepta combatir allí. Y recuerden ustedes que Jerusalén queda indefensa en manos de otro noble, Ibelín Balián, que la defiende. Pero esto ya es baja edad media y viene el declive, ya los señores feudales sí existen, pero ya no tienen el poder tan que tenían antes. El poder ya está en la religión, está en las órdenes monásticas, está en los comendatores, está en los caballeros hospitalarios, templarios, teutónicos del Santo Sepulcro, de la orden de San Lazo, porque abundan como botica. Y cae Jerusalén, pero ellos se siguen aferrando a los reinos en Tierra Santa y se refugian en Acre, en San Juan de Acre, hasta que los sacan de San Juan de Acre, se van para Chipre y resisten a Saladino en Chipre, hasta que el último gran maestre de la época le tocó en un barco salir de Chipre rumbo a París. Entonces la función del templarismo se acabó. Queridos hermanos, la Baja Edad Media es grande en la medida en que estructura los elementos del futuro fenómeno racionalista. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a pensar que en el siglo XII se va a estructurar los fenómenos de la razón? Sí, porque es en la misma iglesia donde surge un movimiento de pensamiento impresionante que se denominó la escolástica. La escolástica no era una escuela de pensamiento confesional. No, Tomás de Aquino era un monstruo del conocimiento y era un razonador lógico deductivo de la manera más impresionante, que llegó a demostrar la existencia de Dios conforme a sus criterios, pero la demostró en su teoría. Pero está Duns Scoto, está Pedro Abelardo, está la crisis de los universales, que hoy se mantiene el debate de los universales sobre la universalidad, que hoy se mantiene, que no lo hemos podido superar, y es con la escolástica donde el ser medieval, donde el hombre medieval, donde el espíritu medieval empieza a razonar, y empieza a razonar a partir de una disciplina llamada la lógica.
Y la lógica crea el silogismo. Dilthey dijo alguna vez en el siglo XVIII, es la forma más bella del pensamiento. El razonamiento lógico, el razonamiento deductivo. Eso fue creado por Aristóteles, obviamente. Ese fue el papá. Nadie lo ha modificado. Le han hecho aportes, Bertrand Russell, Hegel, le habrán hecho aportes, pero la estructura deductiva del pensamiento no la ha modificado nadie hasta el momento. Pues bien, queridos hermanos, en esta etapa de la Baja Edad Media viene la construcción, surge un nuevo elemento que se llama el gótico, no me voy a referir a él, no es mi tema, habrá otro hermano que lo toque, se consolida entonces la estructura de las cofradías, sus reglas, se desarrollan las más y más cruzadas y se desarrolla la garantía de los constructores para viajar con los templarios y para viajar con los soldados, para construir las sedes, las fortalezas que se desarrollan. Pero eso tiene un punto de inflexión. Y el punto de inflexión no es el descubrimiento de América. No, el descubrimiento de América no le importó sino al reino de Castilla. ¿Sí? Cuando un judío les prestó, Luis de Santángel le prestó la plata a la reina para que, no es que la reina empeñó las joyas, no, Santángel le prestó una plata, Luis de Santángel, un judío, para que fletara 3 carabelas, pero eso no es un hecho universalmente, para nosotros sí, pero en la Europa de su contexto no. El fenómeno grave, el fenómeno fuerte está dado, no solamente por la caída de Bizancio, sino por la captura de los templarios. ¿Sí? Por la aniquilación y anulación de la orden del templo, la captura del 307, la muerte en 1314 de Demolé de sus generales, de sus capitanes, y por la anulación por parte de Bonifacio en el 1321 de la orden del temple. Allí hay un punto de inflexión en el manejo de la masonería, en la visión de la masonería. No solamente porque eran sus principales empleadores, sino porque eran depositarios de sus secretos. Pero esto, queridos hermanos, ya es orígenes directos aplicados que manejan otros hermanos. En la siguiente, Felipe, en lo que a mí se refiere, ya he terminado el contexto general y les agradezco a todos. Es mi palabra, queridos hermanos, qué gusto.